tomar solamente un segmento de cada una de esas familias, los vamos a ir uniendo y finalmente va a quedar nuestra cadena del anticuerpo o nuestra proteína del anticuerpo, ya sea cadena pesada o cadena ligera. Ahora, cada segmento no venía solito. Cada segmento, en el caso de B, estaba liderado por un segmento líder o un péptido señal. Después teníamos al segmento que corresponde propiamente a B, y este iba a estar seguido por la secuencia señal. En este caso, RSS de 2 giros si hablamos para cadena lambda, de 1 giro si hablamos para capa y de 2 giros si hablamos de cadena pesada. ¿Sale? Ahora, el segmento D siempre va a estar antecedido por una RSS y va a estar seguido por una RSS. Todos los segmentos D tienen esta composición. RSS de 1 giro, tenemos propiamente el segmento D y luego la RSS nuevamente de 1 giro. Y los segmentos J van a estar antecedidos por una RSS. Aquí tenemos de 1 giro y en este caso tenemos de 2 giros. ¿Qué es lo importante? De verdad yo no pretendo que se memoricen, a ver, es LB y RSS de un giro, de 2 giros, dependiendo si... No, esto no. Lo que yo quiero que sepamos es que esos segmentos están seguidos o antecedidos por la secuencia señal, que dependiendo de esta secuencia señal es el segmento que se le va a pegar. ¿Por qué? Porque la regla de unión es 1 giro, 2 giros o 2 giros, 1 giro, nunca dos iguales. Y lo que va a ser reconocido para poder pegar a esos segmentos es precisamente esa secuencia señal. De hecho, ¿cuál es la finalidad de la RSS? Asegurar, esto es muy importante, chicos, y no quiero que se les olvide, asegurar que en cada estructura del anticuerpo o en cada dominio variable, si es pesado, haya un segmento B, uno J y uno D. Si es ligero, un segmento B y uno J. Es decir, que en cada dominio variable haya un segmento de cada una de las familias. ¿Nos queda claro eso? Claro. Sí. Ok, bueno, ahora, ¿quién es el que se va a encargar de reconocer a esta secuencia señal? ¿Quién va a decidir, ok, estoy aquí con una familia, tomo un segmento y me voy a ir a esta otra familia y voy a tomar otro segmento? Lo van a hacer unas recombinasas, las recombinasas 1-2 o también conocidas como recombinasas BDJ. Es muy común, muchachos, que nosotros encontremos esto así escrito. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que pongan entre paréntesis la D quiere decir que es recombinasa BJ o recombinasa BDJ. BJ cadena ligera, BDJ cadena pesada. Por eso lo representan de esta manera. Entonces, se llaman recombinasas 1 y 2 porque ese es su nombre, vienen del gen RAC1 y RAC2. O se llaman recombinasas porque combinan a BJ y a BDJ. Esta recombinasa en general está constituida por 2 proteínas, la proteína RAC1 y la proteína RAC2. La proteína RAC1 es la que tiene la función de reconocer, pegar, cortar, es la que hace todo. Pero RAC1 no lo puede hacer si al lado no trae a RAC2. Deben estar juntas para que pueda funcionar. Se han encontrado inmunodeficiencias importantes porque tenemos 0 linfocitos B como consecuencia de mutaciones en RAC2. ¿Por qué? Porque, insisto, si RAC2 no funciona, RAC1 simplemente no sirve. Aun cuando ella es la que acabe haciendo toda la actividad. Ok. El proceso de recombinación se puede clasificar en 4 pasos, que los vamos a reconocer como sinapsis, excisión, apertura de la horquilla y procesamiento de los extremos,
y la unión. Nos vamos a ir al primero. En la sinapsis, lo que vamos a hacer es identificar, más bien, en la sinapsis primero se va a identificar la secuencia señal por parte de toda la maquinaria de recombinación, que particularmente esta maquinaria va a estar formada por RAC1, RAC2 y un montón de enzimas que van a participar. En la escisión, lo primero que va a ocurrir es la sinapsis entre los segmentos. Y esa sinapsis, se va a dar a raíz de la secuencia señal. Nosotros podemos tener aquí toda la cadena, imagínense. Es a veces complicado definirlo porque en los esquemas, por la gran cantidad de segmentos, siempre nos representan solamente un segmento. Pero debemos con nuestra imaginación ubicar aquí a los 38 segmentos que nos mencionaban de B y aquí a los 7 segmentos que nos mencionaban de J. 6 segmentos, dependiendo de la cadena que estuviéramos hablando, ¿sí? Entonces, tienen toda esa tira y la sinapsis se va a dar a raíz de que seleccionamos un segmento B y un segmento J y las RAC los van a juntar, como se está presentando aquí. Después de que se han juntado, las RAC lo que van a hacer es cortar o hacer una pequeña escisión en esta doble cadena. Por ejemplo, imaginemos que hacen una muesca aquí y una muesca acá. Una vez que hacen esas muescas, van a terminar de separar a esos dos segmentos. Se va a formar o se va a partir el segmento que tiene a las RSS, que esto es lo que no va a codificar para nada. De hecho, estos dos después se unen y queda ahí el resultado de que hubo una sinapsis, de que hubo una recombinación, pero es todo. Se quedan esos segmentos por ahí vagando en el núcleo y hasta ahí. Pero en estos, una vez que se cortaron, nos quedaron dos secuencias. Ahora, el corte no necesariamente es... se me fue la palabra. Parejo, no es uniforme, es decir, no se corta lineal como cortamos en este nucleótido y derechito nos vamos al otro nucleótido. Puede quedar una cadena más larga y una cadena más corta. Pero en ese corte, el extremo amino terminal de 1 se va a unir con el extremo amino terminal. ¡Ay, Dios, qué burrada! Perdónenme. Se me fue por completo, perdónenme. Déjenme ubico. El extremo hidroxilo va a unirse al fosfato que está formando parte de la otra cadena y van a formar esta horquilla, tanto en la cadena del segmento B como en la cadena del segmento J. Posteriormente van a venir otras enzimas, aquí entra la artemisa, que esta va a cortar en un punto de la horquilla. Puede ser arriba, puede ser en medio o puede ser abajo. Y una vez que corta, van a venir otras enzimas como la TDT a empezar a pegar nucleótidos. El primer proceso, una vez que ocurrió este corte, es pegar nucleótidos palindrómicos. Es decir, nucleótidos que se van a leer de la misma manera si se leen de 3' a 5' que de 5' a 3'. Y una vez que ya se han emparejado, ahora sí la TDT va a pegar nucleótidos N, que son nucleótidos completamente al azar, pueden ser hasta 20 nucleótidos o menos, tratando de completar aquí. Y una vez que ya se han hecho todos esos ajustes, ahora sí se van a pegar los dos segmentos, tanto el segmento B como el segmento J. Y a eso es a lo que vamos a conocer como unión, que es la ligadura y reparación del gen, que va a codificar para la cadena pesada, cadena pesada o cadena ligera. En este caso, como estamos hablando de B y J, hablaríamos de la cadena ligera. Si, insisto, en el caso de la cadena pesada, primero va a ser la unión de D con J, ya que están unidos D y J, vendrá la unión de B con DJ.
¿Dudas hasta aquí, chicos? Chicos, ¿sí están ahí? Sí, pero todo bien, maestra. ¿Sí? Maestra, Dígame. no entendí muy bien lo de apertura de la horquilla. Ah, ok. La apertura de la horquilla, a esto que se formó aquí, ¿se acuerdan que le decía que cuando las rack cortan entre el segmento B y la RSS? Eso va a permitir que se libere toda esta secuencia, que es la secuencia, como quien dice, basura. Al quedar estos expuestos, los nucleótidos expuestos aquí, el extremo hidroxilo va a atacar al fosfato que se encuentra en la otra cadena y te forman esta horquilla. A esto es a lo que llamamos horquilla, a la fusión de la cadena. Es que en este caso sé que no es correcto, pero voy a utilizar ese término, de la cadena molde del DNA y de la cadena prima, ¿sí? Entonces, una vez que ya se ha formado esa horquilla, se activan las artemisas. Las artemisas lo que van a hacer es venir a cortar entre los nucleótidos. Les decía que lo puede hacer en diversas posiciones. De tal forma, va a cortar aquí y va a cortar acá. Insisto, lo puede hacer arriba, en medio, no sé, abajo. Van a quedarnos cadenas completamente disparejas. Puede ser que imaginemos la azul, que te quede así o que quede así. Y lo mismo en el segmento J. Entonces, ahora van a venir enzimas a pegar a los nucleótidos palindrómicos para tratar de emparejar esas cadenas y al final esas cadenas de nucleótidos y nos queden parejitas. Posteriormente, la TDT va a empezar a agregar nucleótidos al azar. Les decía que puede agregar hasta 20 nucleótidos diferentes. De tal forma que lo único que estamos haciendo con la adición de estos nucleótidos palindrómicos o de estos nucleótidos TDT es aumentar la diversidad de nuestra secuencia. Si ya por sí sola la combinación de B con J me daba diversidad, imagínense el hecho de que se agreguen estos segmentos. Además de eso, después van a venir otras enzimas como Q70 y Q80, que ellas lo que van a hacer es recortes al azar, es como tratar de darle una podadita, ya quedaron bonitos y ahora sí, las RAC1 y las RAC2 las van a fusionar junto con otras ligasas. ¿Aclaré su duda? Sí, muchas gracias. No, de nada. Ok. Ahora, este proceso de recombinación puede ocurrir por dos mecanismos diferentes. Uno lo conocemos por delesión y otro lo conocemos por inversión. ¿Cómo es esto? Pues resulta que los segmentos que yo voy a pegar pueden estar acomodados de tal forma que todo venga en sentido 5', 3'. Es decir, tengo en este caso el segmento B es 5', 3', y el segmento J es 5', 3'. ¿Cómo sé que están en esa dirección? Por las RSS. La RSS de B está en el extremo 3'. La RSS de J está en el extremo 5', de tal forma que cuando estas hagan sinapsis por participación de las RAC y estas se puedan pegar, pues van a quedar en el mismo sentido, 5' a 3'. En el caso de la inversión, es cuando las RSS están localizadas diferentes. Si se fijan, aquí tenemos 5', ¿dónde está la RSS? En 5'. Está en el extremo 5', no en el 3', como lo veíamos acá. ¿J está bien? También va hacia 5'. Pero está bien, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿aquí cómo están? La B está de 3' a 5'. Y la J está de 5' a 3'. ¿Sí nos queda claro eso?
Yo la verdad no lo entendí bien, maestra. ¿No? Ok. No. ¿Comienzo de acá? Sí. Es más, me voy a regresar aquí. Si se fijaron, las sinapsis entre quienes ocurrieron, entre las RSS. La RSS, en este caso, no sé si en algún lado nos lo están indicando, pero vamos a suponer que es un giro, bueno, no, 2 giros, un giro, ¿sí? La sinapsis va a ser entre ellas dos. ¿Cómo vienen las cadenas cuando se pegan? Es que quiero algo para ejemplificarlo y no encuentro qué. Ya sé, ¿me permite un poquito para abrir la pizarra? Sí. Sí, está bien. Gracias. ¿Ustedes sí tienen habilitada su pizarra ahí en el Teams? ¿O nunca la han visto? Es que igual y uno de ustedes me la puede habilitar más fácil. Creo que sí, pero deje ver si la puedo. Si lo puedes hacer nada más es que lo compartas y ya yo la puedo manejar. Es que yo lo tengo que hacer desde mi correo, no sé por qué. Creo que no. Pero bueno, si no, ya estoy abriendo. Ahorita solo denme unos minutitos. ¿Ninguno de ustedes la tuvo? Me sale lo mismo, maestra. ¿El error? Sí, a mí también. Ah, entonces debe ser, porque a mí me salió exactamente igual. Debe ser un problema de ellos. Bueno, no nos vamos a detener por eso. Maestra, y si abre Paint y luego intenta compartir Paint. A ver. Lo pensé, pero no me acuerdo si en Paint sí puedes hacer líneas normales. Así como en la pizarra. Bueno, lo vamos a intentar. Ay, dibujo muy feo, pero bueno. Ok. En formas hay líneas. ¿En dónde? Ahí en formas, arriba, donde Aquí. dice formas, ahí arribita hay líneas. La primerita, que está como diagonal, esa. ¿Esa? No, pero si no me voy a tardar mucho. Mejor así, aunque me salgan fellitas, no importa. Miren, vamos a suponer que este es el segmento B, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que en el segmento B vamos a tener un péptido señal, que sería esto que vemos aquí? A ver si me lo... Ahí está. Y luego vamos a tener la RSS, que sería esta. ¿Sale?
Entonces, esta está en el sentido de 5' a 3'. Oh, Dios, qué feo. Aquí van a ir secuenciadas muchos segmentos igualitos a estos, hasta que lleguemos a un segmento o a una familia en donde vamos a tener ahora la RSS, supongamos en este caso, va a ser de 2 giros. Esta era de 1 giro. Ahorita no me va a importar quién tiene primero, solamente siguiendo la regla, ¿sí? 1 giro, 2 giros. Ok. Y en este caso, tenemos al segmento J. Si se fijan, el sentido sigue siendo el mismo. 5', ¿por qué? Porque es continuo. A 3'. Cuando estos hagan sinapsis, en realidad lo que va a pasar es que la secuencia de DNA se va a doblar de tal forma que lo que me va a quedar aquí primero, ¿quién va a ser? J. Y lo que me va a quedar después, ¿quién va a ser? La RSS. Ay, Dios. ¿Qué hice? De 2 giros, de tal forma que la sinapsis va a ocurrir entre estos dos. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido, muchachos, de esta cadena? Va de nuevo, 5' a 3'. Primero tengo el péptido señal, tengo el segmento B y tengo la RSS de 1 giro. Lo que se sigue es una RSS de 2 giros y un segmento D. Para que haya sinapsis, lo primero que necesito hacer es acercarlo. Entonces, se acercaron. ¿Aquí qué sentido tiene? ¿O en qué termina? 3'. En 3. Esto es un 3. ¿Y esta en qué sentido o qué extremo tengo aquí? El 5'. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro a todos? Sí, maestra. Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es el fenómeno de inversión? Es que yo tengo esto mismo, pero ahora imaginemos que pasa así. Mi RSS, ¿dónde está ahora? Está acá. ¿Sí? Cuando esto se intente fusionar, ahora, ¿cómo va a ser la fusión? ¿La puedo hacer así directa? No. ¿Qué le va a pasar si esto se fusiona? Voy a borrar esto de aquí de abajo. Si yo esto lo doblo, o sea, los junto para que se acerquen y pueda ocurrir sinapsis, ¿cómo me va a quedar? Al revés. Me va a quedar al revés. Aquí voy a tener no le cuenten a nadie que dibujo tan feo, ¿eh? ¿Va a quedar así, sí o no? Sí. Y no puedo hacer la recombinación, entonces, ¿qué tengo que hacer para juntarlas? Tendría que voltearlos. Y entonces, si yo lo intentara voltear, vamos a hacer la representación.
me quedaría así. ¿Sí o no? Sí. Si yo hago esto, lo giro por completo, ¿ahora qué me va a quedar? Me va a quedar primero el segmento J y luego el segmento RS. Es decir, pues no, ¿verdad? Voy, chicos, ténganme paciencia. No. Era negro. Ay, Dios, qué horrible. Me quedaría algo así. Pero ¿cuál es el sentido de esta cadena? Ahora que ya las acomodé como es. 5', 3'. Así es. Su sentido ahora es... sí, 5', 3'. Es decir, cuando yo fusione esta RS con esta RS, ¿cómo me van a quedar estos dos segmentos? Estaban así. Cuando los fusione, ¿cómo van a quedar? Volteados. Sí, pero la dirección, ¿cuál es? Esta está 5', 3'. Pero cuando yo fusione esta con esta, ellos van a hacer su sinapsis y su sinapsis va a quedar así, ¿sí o no? La naranja y la amarilla. Pero esta gris o el segmento J va a quedar solito, de tal forma que cuando se integre aquí, ahora ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el segmento L, que si mal no recuerdo era de este color. Me va a quedar el segmento B y me va a quedar el segmento gris, que es el segmento J. Pero ¿cuál es el sentido del segmento J? Si se va a pegar de aquí, ¿cómo empieza aquí? En 3, ¿sí o no? Sí. ¿Y acá qué tienes? 5. ¿Acá cómo está? Comienza en 5. ¿Y acá qué tienes? En 3. ¿Quedaron en la misma dirección? No. ¿Esto dónde va a quedar? Toda esta cola va a quedar acá. Y esto va a quedar aquí. Va a quedar aquí un triángulo y aquí el otro. ¿Sí o no? Más o menos así. Véanlo en bonito, con ojos bonitos, distorsionen su vista. Pero ¿cómo fue el sentido? La presentación ya no la pueden ver, ¿verdad? ¿Cómo fue el sentido de nuestras cadenas? ¿Cómo quedaron? Quedaron invertidas. Por eso se le llama el mecanismo por inversión. ¿Sí nos quedó claro o no, chicos? Ya con los dibujos que hizo sí queda más Un claro. poquito. Sí. Maestra,
Sí, dígame. Yo me perdí un poquito en el último paso cuando dijo que se juntaban la J, la V y la D. Sí. Am, y que quedaban en sentido contrario. Ahí, ¿por qué quedaría en sentido si ya estaban las dos en el mismo sentido? Porque se juntan aquí, mire. Ay, es que con esto de que esto se tiene que compartir de diferente forma. Espera. Sí, Acuérdese que donde ocurre el corte es en Ujú. esta parte, sí, ¿sí? Entonces, cuando yo junte esto así, donde ocurre el corte es aquí. sí. Por lo tanto, la fusión, ¿de dónde va a ser? Desde este lado. ¿Qué terminó acá? ¿Tres primas? En 3'. Por lo tanto, ¿qué tuvimos que hacer aquí? Ahí también se termina en tres primas. Aquí también termina en 3'. Entonces, ¿cómo están las cadenas? De 5', Ya. 3', de 3', 5'. Por lo tanto, tienes que invertir. Ya, es que como que se regresa, ¿no? A la Así de arriba. es. Oh, ya entendí. ¿Sí? Sí, sí, muy Como seguro. aquí se corta, ahora, por eso aquí en la imagen, lo que pasa es que yo lo hice, creo que al revés del dibujito. Ay, otra vez les tengo que compartir, espérenme. Le hicieron una modificación al Teams la semana pasada, que no sabemos por qué no podemos compartir escritorio y pasa esto, así es que una disculpa. Si te fijas, aquí te lo están representando. Yo te lo hice o lo que le cambié de posición fue a J, lo puse acá. Ellos lo que están haciendo es que a la RSS la están poniendo en el extremo 5'. Si te fijas, cuando viene como de forma natural o amigable, es cuando la RSS viene después de del segmento B, en el extremo 3'. Sí. Como ellos no lo están representando aquí, es que acomodaron primero la RSS. Aquí está el segmento B y por lo tanto, ¿dónde estará el segmento líder o el péptido líder? En tres primas. Así es, acá, Ok. ¿sí? Entonces, cuando aquí hace sinapsis con el siguiente segmento J, que este sí está bien, es decir, primero tiene a la RSS, es decir, en el extremo 5', y el segmento J está en el extremo 3'. Aquí está igual. En el extremo 5' tenemos a RSS y en el extremo 3' tenemos a J. Cuando las RAC cortan aquí y cortan aquí, ¿qué va a pasar? Estos dos se van a fusionar y estos dos se van a fusionar. Pero ¿cómo se van a fusionar? Acá, ¿quién quedó? El 5. Acá, ¿quién tengo? El 5. Entonces se van a pegar 5 con 5. Ok, sí, ¿Sí? sí, Y ya. si te fijas, estos dos quedaron juntos. Por eso acá te ponen así, es decir, queda 5', se le pega el triángulo azul, ahí está el triángulo rojo, triángulo azul, y lo que sigue del triángulo azul, ¿quién es? El segmento B, ¿sí? Sí. Y del segmento B, ¿quién sigue? El segmento J, ¿sí? Que es lo que representan ellos como ese enlace, esa unión. Sí, ya ¿Sí? lo entendí. Sí, gracias. Entonces tuvo que invertir la cadena. ¿Cómo se reconoce si hubo delesión o si hubo inversión? De hecho, esto ustedes lo vieron, me imagino que fue en biología, porque hasta les tuvieron que haber platicado que a través de microscopía electrónica o microscopía de barrido, cuando se hacían las observaciones de la célula, en el DNA se veían muchos anillitos de DNA. Y estos anillitos era el resultado de que había recombinaciones por delesión. Cuando no se ven anillitos, el resultado es porque hay recombinación por inversión, porque acá después va a venir un corte aquí, pero esto queda de forma lineal, no queda así. Ok, Una forma de definirlo es que la delesión es el resultado de cuando ambos segmentos están codificados en una misma dirección, que van de 5' a 3' o viceversa, de 3' a 5' y de 3' a 5'.
Y la recombinación por inversión es cuando ambos segmentos están en direcciones opuestas, de 5' a 3', 3' a 5' o de 3' a 5', 5' a 3'. Chicos, ¿ahora sí nos quedó claro a todos? Jessica, ¿sí? Sí, gracias. No, al contrario. De verdad, si hay dudas, yo sé que tengo muchas limitantes a través de la pantalla, pero buscamos la forma de que a todos nos quede claro. Ok. Bueno, y entonces, ya esta es una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan cuando decíamos que nosotros cuando hablamos de diversidad de los linfocitos B, hablamos de algo así como 1 por 10 a la 11? ¿Ahora lo creemos posible o no? La generación de tantos anticuerpos, de tantas Sí. proteínas tan diferentes. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Natalia. Entonces, esas secuencias de V y T y J, pueden estar en la misma secuencia pero volteada y entonces eso hace también como la diversidad? O No sí me entendí. ok, no, ok. Se supone que hay como un número determinado, por ejemplo, de Vs, ¿no? De fragmentos de Vs. Puede darse el caso que un fragmento esté volteado, o sea, que su RSS esté del otro lado y entonces inserte al revés, al Sí. final. Y entonces eso haga que sea un anticuerpo diferente. ¿Sí me di a entender o no? Según yo, sí. A lo que usted se refiere es que, por ejemplo, aquí está el segmento B y luego está la RSS y que después tengamos una RSS y después otro segmento B. ¿Sí o no? Algo así. O sea, la RSS, lo malo es que cuando comenzamos con la explicación, nosotros vimos eso. Entonces suponemos que todos nuestros segmentos, o bueno, todavía peor, vimos esto, en donde vimos una secuencia que iba de 5' a 3' y nos decían, tienes un segmento líder, un segmento B, exón no. Los Intron. intrones son los que no codifican, ¿verdad? Ujú. Intrón, luego tienes un segmento L, segmento B, otro intrón, segmento L y segmento B. Entonces nos casamos con esa idea de que siempre va en ese orden. Ajá. Pero por Aquí ejemplo, sería, sí, ajá, sería como en ese caso, en ese diagrama sería la L, mi V y luego, por ejemplo, al final digamos que está mi RSS, ¿no? aquí está una RSS. Ajá. Y puede ser que en vez de que en ese mismo fragmento, pero en otra parte, en otra parte del cromosoma, o no sé, ese RSS, en vez de estar al final, o sea, en 3', esté en el 5', pero con el mismo secuencia de V. Sí, Ay, no. o sea, puede ser, no, a ver, va. Es que haz de cuenta que, me recuerda, esto está en el cromosoma 14, por ejemplo, para la cadena pesada, ¿sí? Sí. Todo tu gen son 44 segmentos como estos. Ujú. De esos 44 segmentos, tal vez estos 3 están organizaditos así como aquí te los están poniendo. Ujú. Pero puede ser que el siguiente segmento que viene aquí, lo primero que aparezca sea una RSS, Ok. el segmento B y luego el segmento L. Ok. Ujú. ¿Sí? No es obligatorio que la RSS esté en el extremo 3'. Por eso cuando les decía, no se casen con esta imagen. Ok. ¿Sí?
porque son Ujú. secuencias de nucleótidos. Y acuérdense que las RSS son secuencias que son conservadas. Entonces, si tú tienes una de esas secuencias conservadas, puede ser que esté antes o después de tu segmento. Y depende de dónde esté, pues va a ser el mecanismo que se va a ajustar. En el Entonces, caso de D no tenemos problema, porque en D está antes y está después. Lo tenemos en los dos lados. ok. Entonces, por ejemplo, en cada fragmento de V, tienes determinado ya dónde está su RSS. O sea, No, por no es que ejemplo, esté determinado, o sea, está, el tuyo en particular puede estar ahí. ok. O sea, no es obligatorio, insisto, que debe estar en una posición. Pero lo que sí es que todas tus células van a estar así. No sé si me explique. Sí, creo que sí, ya. Acuérdate que es una línea germinal, es algo que ya tú así lo traes. Ok, sí, ya. Entonces es la combinación de eso lo que nos va a provocar esos movimientos o esas recombinaciones. Este gen o este gen, esta línea germinal está en todas tus células. La diferencia está en que no todas tus células expresan a RAC1 y RAC2. Solamente los linfocitos T y los linfocitos B. No todas tus células expresan TDT. Por eso es que solo los linfocitos B y los linfocitos T expresan a estos receptores específicos. ¿Sí me explico? Sí, ya. Gracias. No, de nada. Creo que no sé si se los expliqué muy complejo y por eso les metí mucho ruido. Traté de que no fuera así. Pero bueno, si sigue quedando alguna duda, adelante, chicos. Entonces, ahora sí les decía que en base a todos estos fenómenos, es decir, primero la combinación de los diferentes segmentos de cada familia. Eso ya nos da una diversidad, porque hago una combinatoria. Tenía 44 de uno, 5 de otro, y se van mezclando, ¿sí? ¿Qué otra combinación está existiendo? El que puedas tener una cadena kappa combinada, o bueno, una cadena ligera, ya sea kappa o lambda, combinada con una cadena pesada, que puede ser gamma, mu, epsilon, delta, ¿sí? Es decir, la combinación entre cadenas. ¿Qué otro factor de combinación hay? A ver, Víctor. Víctor Eduardo. Los que vimos ahorita de lesión y Ok, el otro, pero factores que meten ruido, que modifican. no entiendo a qué se refiere. Que van a modificar la secuencia de nucleótidos, de tal forma que vas a obtener una proteína diferente. En esa combinación de deleción e inversión, ¿qué pasaba? Se cambiaban los sentidos. Ok, pero más que eso, ¿cuál era el papel de la artemisa? ¿Se acuerdan? Abre la horquilla de forma aleatoria. Así es. Entonces, al abrirla de forma aleatoria, no es lo mismo si lo abrimos en medio a que si lo abro en un extremo, ¿sí o no? Porque eso va a modificar. No es lo mismo si aquí queda más larga mi secuencia de nucleótidos a que si queda más larga arriba. Al tratar de completarse esto, estás modificando la secuencia de nucleótidos. ¿Qué otra cosa vimos diferente? Después se le agregaban 20 nucleótidos, ¿no? Aproximadamente. La participación de la TDT con la adición de los nucleótidos N. ¿Qué otro?
la adición de los nucleótidos palindrómicos. Entonces, si ya ayer comentaban multiplicar 44 por cada uno de los números que vimos entre sí nos daba una combinación altísima, imagínense si a eso le adicionamos todos estos factores de mutación. ¿Son diferentes las proteínas que producimos al final? Claro que son diferentes. Y claro que van a reconocer antígenos completamente diferentes entre sí. Eso es lo que queda resumido en esta diapositiva. Existen diferentes mecanismos o factores que van a incrementar a esta diversidad y entre estos tenemos los múltiples segmentos génicos de la línea germinal, la adición de nucleótidos palindrómicos, el recorte por las exonucleasas en uniones BDJ y BJ, es decir, ese que nos comentaban ahorita, y además la participación de las endonucleasas que van a podar. ¿Se acuerdan lo que les decía? Una vez que ya se adicionaron todos estos nucleótidos, vamos a tener enzimas que van a podar, que van a recortar 1 o 2 nucleótidos y eso va a adicionar todavía más diversidad. La adición de nucleótidos de región N y la asociación combinatoria entre las cadenas pesadas y las cadenas ligeras, lo cual va a darnos una diversidad tan grande como 1 por 10 a la 11 diferentes receptores y con eso mismo diferentes linfocitos B. Por lo tanto, tenemos protección para todos los patógenos contra los cuales nos estamos enfrentando. Ahora, no es el único factor para poder evadir a ese patógeno. Y eso es lo que vamos a seguir revisando en las siguientes unidades. ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? ¿Se acuerdan del esquemita que platicábamos ayer que les comentaba yo? Que cuando hacíamos estos cortes, no les había agregado los segmentos de las cadenas pesadas o de los dominios pesados. Encontré esta imagen, es muy sencilla porque no están representadas todas, aquí solamente aparecen mu, delta y gamma en la última posición, pero bueno, creo que alcanza a representar lo que estábamos buscando. Tenemos múltiples segmentos B, aquí nos lo representan como B a la N. Tenemos múltiples segmentos D y múltiples segmentos J. En la cadena pesada, primero se seleccionan D y J, y una vez que estos ya están juntos, seleccionan un segmento de B. Una vez que ya están juntos estos, vamos a seleccionar al dominio constante. El primero en ser seleccionado siempre va a ser mu. ¿Por qué? Porque la cadena pesada mu es la que forma parte del BCR dentro de la maduración. Si no hay mu, esa célula no va a terminar de madurar porque no va a ser capaz de responder. Cuando ya está terminada de madurar en la última etapa, este mu se va a cambiar por delta, como nos lo representan acá. Y cuando ya esa célula sea activada y responda a un antígeno particular, pues puede cambiar por IgA, puede cambiar por gamma, puede cambiar por épsilon. Épsilon si es, por ejemplo, un parásito, A si es una infección de las mucosas, ya sea intestinal, vías aéreas, o en el caso de gamma, normalmente cuando hablamos de infecciones virales o cualquier infección bacteriana. Está claro, chicos, pero bueno, este cambio, este proceso lo vamos a revisar en la unidad 5. Ahorita solamente acabamos de ver cómo se genera esta diversidad, cómo se seleccionan esos dominios variables o cómo obtenemos a esos dominios variables, los cuales no debemos olvidar, chicos, es idéntico lo que está aquí a lo que está acá. ¿Sale? Y bueno, ahora sí con eso terminamos nuestra unidad. ¿Dudas, muchachos? Por ahorita no, maestra. ¿No? ¿Los demás? No, maestra. No, maestra, bueno, yo tengo una duda, pero no es de esto. Es del trabajo, Diga. del anticuerpo. ¿También tiene que llevar hasta aquí? ¿Tiene que llevar todo esto? Sí. Oh, ok, muy bien. Sí, todo. Insisto, la idea es que cuando ustedes vean su anticuerpo,
Sí. Ya me sé todo. Ok, está bien. Muy bien. Sí. Que puedan Gracias. decir. Maestra, Sí, dígame, Cindy. ¿cómo podemos agregar? Es que no se me ocurre lo de las inmunoglobulinas, o sea, lo de IgG, IgA, IG. O sea, por ejemplo, yo lo puse como referente a la región bisagra, pero fuera de ahí. Tal vez lo puedes hacer nada más con una notita. O sea, con lo mismo de la región bisagra, yo creo que te queda representada cada una de ellas. Si tiene región bisagra, estás hablando de la IgG, estás hablando de la IgD, ¿sí? Y ya con eso, Por lo tanto, solamente 3 dominios constantes. Si no tienen región bisagra, van a tener 4 dominios constantes. Si hablamos de IgM, de IgE. Y con eso te quedan representadas ya tus cadenas pesadas. Ahora, en esto, no sé si te refieras a eso, Fernanda, tal vez no vas a poder agregar a las RAC, no vas a poder agregar a las RSS, o inclusive si lo puedes hacer. No sé, a mí se me ocurre que de un lado, uno de los dominios, lo puedo dibujar con un bracito, perdón, un brazo FAB, lo puedo dibujar nada más con los dominios constantes y los dominios variables, tanto cadena pesada como cadena ligera, así como está esquematizado o como a usted se le ocurra. Y del otro lado, esos dominios ya no los represento en la parte de la proteína, sino los represento como gen. Y entonces, en vez de hacer el dominio variable, así como un cuadro largo, tal vez ya pongo 3 segmentos, segmento B, segmento J, segmento D y segmento B. E inclusive, si me voy más allá, pues lo puedo hacer un poquito más largo y le puedo agregar las secuencias RSS Ok. y el Ujú. peptido señal. Y del otro lado ya nada más voy a tener 2. ¿Por qué? Porque ya es solamente la familia B y la familia J y te queda absolutamente todo representado. Es echar a volar su imaginación. Sí. Es como les decía yo al principio, es que cada día vayan integrando más cosas a ese esquema. No quiero una obra de arte, o no es el propósito, sino que cuando ustedes vean su esquema, les evoque todo lo que vimos del anticuerpo y les resulte más fácil a la hora de estudiar. ¿Sale? No quiero que se me estresen, lo que siempre les digo, chicos, el chiste no es que se me estén toda la tarde haciendo el esquemita, sino que le dediquen media hora, pero digas, ok, a ver, ¿qué sé del anticuerpo? Y hasta lo vas repasando. Ah, mira, tiene 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras pueden ser kappa y pueden ser lambda, las pesadas pueden ser mu, epsilon, delta, gamma, alfa. Cada cadena se divide en dominios, tipo globulinas, que son los dominios variables y los dominios constantes. En el dominio variable es el que reconoce al antígeno, los dominios constantes, la fracción cristalizable es la que va a tener la función porque se une a receptores. El dominio variable se obtiene de una línea germinal que está compuesta por 3 familias y vas ubicando todo. ¿Sí? Pero de verdad, chicos, no quiero ser la causa de su estrés ni de sus torturas. No, 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 no. Relájense, por favor. maestra, si le falta algo de eso, nos va a bajar juntos. No, a ver, va de nuevo. Recuerden que estas actividades que dejamos son de repaso, son para que ustedes integren su información, ¿sí? El beneficio no me lo dan a mí, el beneficio es para ustedes, de verdad. Lógico, yo lo que reviso es que esté la actividad entregada en estas de repaso, les recuerdo. Si les falta cosas, haré observaciones, pero si alguien llega, imaginemos, ahí les va, y me dicen, ah, yo ya hice mi anticuerpo, y me enseña, ay, no tengo cámara prendida, ¿por qué no me dicen? Y yo platicando y moviendo mis manos, chicos. Tengo 2 horas moviendo las manos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Alguien puede llegar y me dice, ese es mi anticuerpo. ¿A poco no es una burla de Sí. todo lo que hemos visto?
lógico, ahí sí les digo, ay, no inventen, chicos. Eso está horrible. ¿Sí? Muy bien, maestra. Pero si yo veo que trabajaron, ok, cumplió. Insisto, el esfuerzo o el trabajo que le pongas te va a beneficiar para estudiar. Les aseguro que si hacen todo ese esquema que yo les acabo de platicar ahorita, así les garantizo, tienen 10 en el examen. Porque se saben toda la estructura y la saben representar. ¿Sí? Esa es la finalidad. Insisto, no se me agobien por las tareas que dejamos de formación. Esas son para estudiar, no más. ¿Sale? Sí, maestra, muchas gracias. Quedan callados. Sí, maestra. No, sí. Las que quiero que le pongan todo el empeño son a las tareas que van sumativas, las que sí cuenta para el trabajo. Ahí sí revisamos la calidad, todo exagerado. ¿Sí? Ok, gracias. No, de nada, chicos. Los dejo, descansen. Gracias, maestra. Hasta luego, Gracias, maestra. maestra. Nos A vemos. ustedes. Gracias. Maestra. Sí, dígame. Perdón, bueno, es que sí tengo una duda, nada más que está ya muy fuera de todo lo demás,